tal amigos? Bienvenidos a CNC Matinal. Hoy es viernes 10 de abril, último día de la semana. Vamos de inmediato con los titulares. Congreso aprobó creación de ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Brindará información a partidos políticos para escoger a sus candidatos. Comisión de Energía y Minas acordó invitar a la ministra del sector para que exponga sobre la situación del proyecto minero Tía María. También citó a directores de Petroperú y Perú-Petro. En sesión realizada en Hospital Loaiza, Comisión de Salud aprobó proyectos que declaran de necesidad pública e interés nacional reconstrucción y equipamiento de dicho nosocomio. En foro organizado por vicepresidente del Congreso, alcaldes de Mancomunidad de Conchucos, Ancash, demandaron hacer realidad corredor económico Norcentral Perú-Brasil. En la Comisión de Comercio Exterior, congresista Johnny Cárdenas presentó proyecto para crear la ruta del café en la Selva Central con el fin de mejorar la promoción de este producto. Continuando con las reformas, con miras a los comicios generales del 2016, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral a fin de brindar información a las organizaciones políticas que les permita designar de forma más idónea a sus candidatos. Veamos. En el marco de la reforma electoral promovida en el Congreso de la República y como un mecanismo para contribuir a la transparencia de la información respecto de quienes pretenden acceder a un cargo público de elección popular, fue aprobado por el Pleno la propuesta que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Un tema de mucho debate y en verdad de eso se trata. La reforma electoral trata de temas muy profundos, muy complejos, pero que, dada la calidad y la disposición de quienes forman este Parlamento, se está dando como corresponda. Tiene por objeto fundamental dotar de transparencia a la información que requieren los partidos en búsqueda de un objetivo fundamental: mejorar la calidad de la representación nacional, ya sea en el Congreso, pero también de alcaldes, de consejeros, de regidores, de gobernadores regionales, etcétera. Las organizaciones políticas debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones podrán solicitar información de sentencias condenatorias por delito doloso, de órdenes de captura nacional e internacional, de deudas originadas por alimentos, tributos y multas e información sobre los bienes de sus posibles candidatos desde 10 días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos. No obstante, deberán guardar la debida reserva en los casos previstos por ley bajo responsabilidad. Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Con esto lo que se busca es no solamente una herramienta útil para los partidos políticos al momento de seleccionar sus candidatos y por ende es una protección también a la población que en el momento de la elección va a saber que esas personas que están postulando como candidatos han pasado una serie de filtros. De eso se trata. No se trata de sustituir los registros que siguen existiendo, sino simplemente establecer una suerte de comunicación, como digo, muy ágil, muy dinámica. Si la persona cumple su condena y queda rehabilitado conforme a las normas legales vigentes, ¿por qué se tiene que retrotraer esa situación? Esto es estrictamente, tiene que ver con derechos fundamentales de personas que por alguna u otra razón han infringido el ordenamiento jurídico, se les ha impuesto una sanción, han cumplido esta sanción, han sido rehabilitados, pero por un tema electoral, como si con esto resolviéramos el problema de la calidad de la representación, vamos a quebrantarla. Se agregue 2 incisos más para que se pida información a la Procuraduría contra el narcotráfico, porque hay que ver quiénes están en lavado de activos, que tampoco deben ser candidatos, hay que pasar ese filtro. Y que se incluya, que se acoja también de aquellos que tienen sentencia por ser inquilinos morosos, que recientemente se ha aprobado este tema aquí en el Congreso. Acá en este caso es de que esta información, evidentemente, se forme un registro que sea de acceso a cualquier ciudadano.
y lo que es materia de esta información ya debería de estar excluida de la hoja de vida de los candidatos. ¿Para qué se duplica? Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional también autorizó el viaje del presidente Ollanta Humala a Panamá para participar en las cumbres de las Américas. Asimismo, aprobó la ley que restringe la patria potestad por la comisión del delito de feminicidio. Veamos. A iniciativa de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, de legislar en contra de la violencia familiar y en especial a favor de la mujer y el niño, el Pleno de la Representación Nacional aprobó el proyecto de ley que fija las causales para suspender y retirar la patria potestad por delito de feminicidio y que se amplía a otros considerados también graves o dolosos en contra de la niñez. El titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, sustentó el texto sustitutorio, luego del cuarto intermedio al que fue sometido luego de un amplio debate. En este tipo de delitos graves, dolosos, cuando se acepta la denuncia, es decir, se inicia el proceso, no por presentarse la denuncia, sino cuando el fiscal ya ha hecho una investigación preparatoria, una investigación preliminar y denuncia el hecho en protección al niño, se suspende la patria potestad. Y si al final del proceso termina una sentencia condenatoria firme, se pierde la patria potestad. Según explicó Eguren, los delitos que se agregan al proyecto de ley y por el cual a un padre o madre se le suspende o retira la patria potestad son parricidio, infanticidio, trata de personas, violencia sexual, terrorismo, pornografía infantil y otros. Finalmente, la propuesta fue aprobada por 76 votos a favor, 1 abstención y 9 en contra. Previamente, la representación nacional aprobó por mayoría la resolución legislativa que autoriza al presidente Ollanta Humala a viajar a Panamá para participar de la 7ª Cumbre de las Américas. En el debate, el legislador Luis Galarreta del PPC pidió que el jefe de Estado fije posición condenatoria al gobierno de Nicolás Maduro por actos contra la democracia, en tanto que la bancada Fuerza Popular cuestionó las duras críticas contra la oposición. Por su parte, los parlamentarios oficialistas Daniela Bugatás, Teófilo Gamarra y Freddy Otarola rebatieron esos argumentos. Yo quisiera saber por parte del gobierno si realmente van a marcar una posición de defensa de la democracia, de defensa de los principios y los valores democráticos en la región, o va a ir a hacerle el compás al presidente Maduro, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Lo que se quiere ocultar es que en la Cumbre de las Américas, todo este sector demagógico y dogmático de extrema derecha fascista se queda sin discurso ahora que Estados Unidos se sienta a negociar en la mesa, no solamente con Cuba, sino también con Venezuela. Finalmente, la representación nacional aprobó por mayoría el texto sustitutorio del proyecto de ley del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental que destina la suma de 50 millones de nuevos soles como capital inicial para el financiamiento del mismo, contemplando el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Durante la sesión matinal, la congresista Cecilia Chacón informó sobre la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de anular el proceso y condena en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Yo lo único que quiero decirle, señora presidenta, es que espero que esto no vuelva a suceder a nadie más en nuestro país, porque no es posible que mi padre haya tenido que estar 7 años preso, privado de su libertad, para que 14 años después nos digan que todo fue un error y que nunca debió de haber sido iniciado el proceso. Yo espero que mis colegas, más allá de sus posiciones políticas e ideológicas, tengan la valentía y tengan, señora presidenta, la honorabilidad y el coraje de aceptar que estuvieron equivocados. Y yo espero, señora presidenta, insisto, que nosotros como congresistas legislemos para que esto nunca más le vuelva a suceder a ningún peruano. Justicia que tarda, señora presidenta, ya no es justicia. Y a mí y a mi familia no se nos ha hecho justicia.
Vamos con más información. En la Comisión de Energía y Minas se acordó invitar a la ministra del sector, Rosa María Ortiz, para que exponga sobre la situación del proyecto minero Tía María y otros temas vinculados a su cartera. También deberán concurrir los directores de Petroperú y Perupetro. El acuerdo fue aprobado por unanimidad a pedido de los legisladores Freddy Sarmiento, Rofilio Neira y Natalie Condori en la sesión encabezada por el congresista Elías Rodríguez, en ausencia del presidente Rubén Coa. La ministra deberá explicar sobre los problemas con el proyecto minero Tía María en la región Arequipa, además sobre la no participación de Petroperú en la explotación petrolera conjuntamente con la empresa Graña y Montero, así como los avances en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. A la brevedad posible se convoque y se invite a la señora ministra de Energía y Minas para tratar la situación actual del sector, los balances, las perspectivas, los problemas que en este momento son materia de argumentos que hemos escuchado. Durante la sesión también se aprobó el retorno a la Secretaría de la Comisión los proyectos que proponen la reducción progresiva del uso de mercurio en la pequeña minería y minería artesanal, además de la regulación de los pasivos ambientales de la actividad minera y el que plantea priorizar la ejecución de proyectos de inversión con el uso de recursos geotérmicos en la región Tacna. Finalmente se acordó archivar el proyecto de ley que proponía declarar de necesidad pública e interés nacional la generación de energía eólica como incentivo a la industria nacional. El congresista de Fuerza Popular, Pedro Espadaro, confirmó la suspensión de la legisladora María del Pilar Cordero Juntay, tras la denuncia periodística según la cual habría retenido parte de sus sueldos a sus trabajadores. Ella ha solicitado, luego de una reunión de bancada, ha solicitado su suspensión. Nosotros le hemos escuchado, por supuesto. Ella ha rechazado firmemente estas afirmaciones o estas denuncias, pero que quede claro que nosotros no hacemos ningún blindaje a nadie, que nosotros no tenemos espíritu de cuerpo con nadie, y inmediatamente hemos solicitado o se le ha suspendido de sus derechos partidarios, en tanto en la Comisión de Ética se va a realizar la investigación, pedido también por uno de nuestros congresistas integrantes, como es el congresista Díaz Dios. Bueno, es normal, ella ha solicitado su suspensión, se le ha suspendido y hemos por supuesto solicitado o se le va a suspender sus derechos partidarios o de bancada, ¿no es cierto? Bueno, pero lo importante acá es que se aclaren esas denuncias y que se conozca realmente qué cosa es lo que ha sucedido y si son verdad, por supuesto que tendremos que tomar todas las medidas necesarias. La Comisión de Ética entendemos que va a ser de oficio esa investigación. 8:12 de la mañana, la Comisión de Salud realizó una sesión extraordinaria en el Hospital Arzobispo Loaiza, en donde acordó solicitar al Pleno aprobar el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la reconstrucción y equipamiento de dicho nosocomio. Fue una sesión extraordinaria y considerada por los integrantes de la comisión de histórica, pues pocas veces se dan estos casos. La reunión se llevó a cabo en el anfiteatro del hospital y luego de un corto debate se aprobó el proyecto que permitirá contar con una infraestructura moderna y un equipamiento de última generación en favor de los pacientes que son atendidos diariamente en este hospital. Ha habido una excelente coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para retomar este tema. Se ha aprobado la petición del gobierno de Nayab para que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley que estaba un poquito dormido, que significa para priorizar la ejecución del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Luis García Bernal, director del Arzobispo Loaiza, destacó la presencia de los parlamentarios y explicó que uno de los puntos críticos que atraviesa su institución es el servicio de emergencia, que actualmente se encuentra colapsado. El hospital está con una infraestructura venida menos, tenemos una sobredemanda, principalmente. Como ustedes han podido ver en los anteriores, en otros momentos, nuestra emergencia está pasando graves momentos. Entonces lo que queremos, reconstituir nuestra emergencia y tener un nuevo hospital para seguir trabajando y dando la calidad de atención que siempre damos. En otro momento, el parlamentario Segundo Tapia pidió trabajar de manera conjunta para lograr el nuevo Hospital Loaiza. Agregó que actualmente este nosocomio se encuentra declarado por Defensa Civil como inhabitable. Lamentable decir, presidente, de que, por ejemplo, en vez de aumentar los presupuestos de nuestro hospital, en el año 2013, en 2014, de 142.672.000 que aprobamos ahí en la Comisión de Presupuesto de Puestos Miembros, se le ha dado, ¿cuánto? 79 millones.
prácticamente están ahogándolo al Hospital Oasis. Los congresistas inspeccionaron las instalaciones de emergencia, medicina general, sala de quemados y otras áreas del hospital, encontrando ciertas deficiencias en infraestructura y la falta de material médico, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y quedó instalado el grupo encargado de actualizar la Ley General de Minería, que según el congresista Martín Belaúnde mantendría las líneas maestras de la norma vigente. Veamos qué acordaron. El coordinador del grupo, congresista Martín Belaúnde, precisó que no se trataba de dictar una nueva ley general de minería, sino de actualizar la legislación vigente, ya que según su opinión, esta era muy buena y había tenido resultados exitosos dentro de la economía nacional. Precisó que lo que se busca es alentar la producción y el desarrollo del sector. De tener una ley amigable, pero al mismo tiempo que amigable al inversionista, pero que cautele los intereses del Estado, yo creo que el Perú podría entrar en una nueva etapa de despegue. La ley anterior fue muy, pero muy favorable y positiva para las inversiones, fue clara. Durante la reunión, los congresistas Amado Romero y Manuel Cedillo saludaron la convocatoria a representantes de organismos públicos y gremios del sector, al tiempo de sugerir que también se convoque a los representantes de las organizaciones de la pequeña minería y minería artesanal para que participen con sus aportes. Es correcto que se invite a los representantes de los organismos públicos y organizaciones privadas, pero solicito también que las organizaciones de base de los pequeños productores mineros y mineros artesanales, como lo ha manifestado el congresista también, ¿no? Cerillo, está bien que participen también con algunos aportes a la formalización, porque tenemos y queremos, ¿no?, conseguir una ley que se adecue a toda nuestra realidad nacional. El grupo de trabajo se propone convocar al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, así como a los titulares de otros ministerios para tratar aspectos de los lineamientos de acción. La Ley General de Minería vigente data del 10 de junio de 1992. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Diputados españoles se reunieron en sesión conjunta con los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional para tratar temas relacionados con las libertades democráticas y la seguridad ciudadana. Tenemos el informe. En el marco de su visita oficial a nuestro país, la delegación de diputados españoles que encabeza el vicepresidente segundo Javier Barrero y las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional sostuvieron una reunión conjunta para tratar temas de interés común. Hemos hablado la gran cumbre de los países de América que se va a llevar a cabo en Panamá este fin de semana y hemos hecho una exposición cada uno de nosotros respaldando a esta fuerza de oposición de Venezuela que no pretenden una forma de derrocar en absolutamente nadie al lado de derrocar nada a Maduro, sino que se retome la democracia, que se retome la libertad y que sea un país viable, ¿no? Los temas se centraron en la defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas, así como la seguridad ciudadana para una convivencia pacífica. Hemos tenido, últimamente buenos ministros que han buscado que levantar esto de la seguridad, pero así nomás no se ha podido vencer. El ministro del Interior, en cuanto a la seguridad, está haciendo bien su trabajo. Él tiene una experiencia ya en la administración pública y yo creo que va trabajando bien. Entonces, lo que ustedes de repente de su proyecto podamos sacar para nuestras leyes va a ser bueno. Las coincidencias en las opiniones vertidas fueron mayoritarias. La delegación extranjera dio cuenta de la manifestación del Parlamento Europeo en el sentido de apoyar el reclamo de los países de la región latinoamericana sobre la situación en Venezuela que vulnera los derechos ciudadanos. En España no hay presos políticos, en Venezuela sí. En España no se autoriza al ejército y a la policía a hacer uso de fuerza mortal contra los manifestantes. En Venezuela sí. En España no se puede producir la detención, no de un político o de un dirigente político, de cualquier ciudadano sin existir un mandamiento judicial. En Venezuela sí. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. El congresista Johnny Cárdenas, miembro de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presentó una iniciativa para crear la Ruta del Café como medida para mejorar la promoción de este recurso. Veamos en qué consiste.
existe un problema de la promoción de aquellos productores que tienen sus cafés, en este caso exportables. Enfrentan ellos un problema en lo que se refiere a los precios internacionales en bolsa. Tenemos que el consumo per cápita de este producto en nuestro país es de medio kilo anuales. En otros países es 1 kilo, entonces es mínimo. Entonces es importante que se pueda ver la ruta del café como una oportunidad de promoción y como una propuesta de circuito turístico. Nosotros en Semana de Representación hemos realizado en nuestra selva central lo que pudiera ser en realidad una ruta del café. No existe, si bien es cierto que existe, de nombre la ruta del café a nivel nacional. Hay un trabajo que han realizado en la Merced, a Cerro de Pasco, a Villarrica y Oxapampa, pero sin embargo en nuestra región Junín no existe. Entonces lo que queremos es de que una propuesta legislativa que nosotros habríamos presentado, que es declarativa, en la que busca justamente que se declare interés nacional la ruta del café, es importante que se pueda aprobar. Esta ya ha sido aprobada en dos comisiones, la Comisión de Agricultura, la Comisión en este caso de Comercio Exterior y Turismo en el año 2003. Entonces lo que hemos pedido el día de hoy al señor presidente Renzo Rillardo, y que muy buenamente lo ha sometido a votación, es que se acuerde solicitar a la presidenta del Congreso de la República para que se pueda tratar en el Pleno y esta pueda ser una ley. Creo que es importante difundir a través de la norma que existen acciones que deben desarrollar los funcionarios y el gobierno en los distintos niveles para promocionar en este caso un producto bandera que es el café. En otras noticias, los alcaldes de la mancomunidad de Conchucos, región Ancash, llegaron al Congreso para demandar la concreción del corredor económico norcentral Perú-Brasil. En la reunión de trabajo organizada por el vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca Jara, con los alcaldes de las diversas localidades de esa zona ancashina, el alcalde de la provincia de Antonio Raimondi, Félix Lora, dio a conocer la decisión de la mancomunidad de Conchucos de impulsar una agenda priorizada en la que los temas centrales sean la construcción del corredor económico norcentral Perú-Brasil, así como la carretera longitudinal de Conchucos que uniría la sierra con la costa de la región Ancash. Estas dos agendas importantísimas está pues en el tapete de toda nuestra gestión, es decir, todo el esfuerzo que nosotros vamos a desplegar definitivamente deben estar enmarcados en estas dos agendas fundamentales. Jovino Rojas Sánchez, gerente de desarrollo urbano de la provincia de Huari, en representación de su alcalde, presidente de la Comisión de Gestión de la Carretera Interoceánica, explicó los pormenores de la ruta que seguiría el corredor económico, al tiempo de revelar que el proyecto original había sido distorsionado. Lamentablemente, este gran proyecto soñado por todos, por nuestros ancestros, ha venido distorsionándose por muchos proyectistas. Anteriormente se ha licitado esta obra y los proyectistas, los ingenieros, nuestros colegas, como son de gabinete, no han tomado en cuenta este tramo tan corto que es del puente Copuma al puente de Coyotá. Si de no lo han tomado como una vía adicional por la provincia de Huacaibamba. En este sentido, el congresista Modesto Julca dijo que la construcción de ese tramo de la carretera interoceánica Eje Casma-Huánuco-Brasil era un proyecto de larga data y que se había tocado muchas puertas pero sin resultados positivos. Cifró su esperanza en las coordinaciones que viene realizando con los diversos sectores para sacar adelante los proyectos que sacarían del atraso a la zona de Conchucos. Y nos hemos propuesto trabajar una agenda que permita que en los tiempos más cortos podamos lograr, en base a la mancomunidad que ya existe, ¿no?, un trabajo que permita este proyecto y los otros que vamos a comenzar a trabajar sean de alguna manera atendidos. La regidora de la Municipalidad de Huaraz, Felicita Julca, responsabilizó a la corrupción en la pasada gestión regional por no haber cristalizado proyectos importantes como los mencionados en la reunión. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. Al volver traemos detalles sobre los proyectos de ley aprobados ayer en el Pleno. Volvemos con eso y mucho más. Iniciamos la segunda media hora informativa en CNC Matinal. Vamos de inmediato con los titulares del día.
Congreso aprobó creación de ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Brindará información a partidos políticos para escoger a sus candidatos. Comisión de Energía y Minas acordó invitar a la ministra del sector para que exponga sobre la situación del proyecto minero Tía María. También citó a directores de Petroperú y Perú-Petro. En sesión realizada en Hospital Loaiza, Comisión de Salud aprobó proyectos que declaran de necesidad pública e interés nacional reconstrucción y equipamiento de dicho nosocomio. En foro organizado por vicepresidente del Congreso, alcaldes de Mancomunidad de Conchucos, Ancash, demandaron hacer realidad Corredor Económico Norcentral Perú-Brasil. En la Comisión de Comercio Exterior, congresista Johnny Cárdenas presentó proyecto para crear la Ruta del Café en la Selva Central, con el fin de mejorar la promoción de este producto. Continuando con las reformas, con miras a los comicios generales del 2016, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral a fin de brindar información a las organizaciones políticas que les permitan designar de forma más idónea a sus candidatos. En el marco de la reforma electoral promovida en el Congreso de la República y como un mecanismo para contribuir a la transparencia de la información respecto de quienes pretenden acceder a un cargo público de elección popular, fue aprobado por el Pleno la propuesta que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Un tema de mucho debate y en verdad de eso se trata. La reforma electoral trata temas muy profundos, muy complejos, pero que, dada la calidad y la disposición de quienes forman este Parlamento, se está dando como corresponda. Tiene por objeto fundamental dotar de transparencia a la información que requieren los partidos en búsqueda de un objetivo fundamental: mejorar la calidad de la representación nacional, ya sea en el Congreso, pero también de alcaldes, de consejeros, de regidores, de gobernadores regionales, etcétera. Las organizaciones políticas debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones podrán solicitar información de sentencias condenatorias por delito doloso, de órdenes de captura nacional e internacional, de deudas originadas por alimentos, tributos y multas e información sobre los bienes de sus posibles candidatos desde 10 días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos. No obstante, deberán guardar la debida reserva en los casos previstos por ley bajo responsabilidad. Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Con esto lo que se busca es no solamente una herramienta útil para los partidos políticos al momento de seleccionar sus candidatos y por ende es una protección también a la población que en el momento de la elección va a saber que esas personas que están postulando como candidatos han pasado una serie de filtros. De eso se trata. No se trata de sustituir los registros que siguen existiendo, sino simplemente establecer una suerte de comunicación, como digo, muy ágil, muy dinámica. Si la persona cumple su condena y queda rehabilitado conforme a las normas legales vigentes, ¿por qué se tiene que retrotraer esa situación? Esto es estrictamente, tiene que ver con derechos fundamentales de personas que por alguna otra razón han infringido el ordenamiento jurídico, se les ha impuesto una sanción, han cumplido esta sanción, han sido rehabilitados, pero por un tema electoral, como si con esto resolviéramos el problema de la calidad de la representación, vamos a quebrantarla. Se agregue 2 incisos más para que se pida información a la Procuraduría contra el narcotráfico, porque hay que ver quiénes están en lavado de activos, que tampoco deben ser candidatos, hay que pasar ese filtro. Y que se incluya, que se acoja también de aquellos que tienen sentencia por ser inquilinos morosos, que recientemente se ha aprobado este tema aquí en el Congreso. Acá en este caso es de que esta información, evidentemente, se forme un registro que sea de acceso a cualquier ciudadano. Y lo que es materia de esta información ya debería de estar excluida de la hoja de vida de los candidatos. ¿Para qué se duplica? Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta.
Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional también autorizó el viaje del presidente Ollanta a Panamá para participar en la Cumbre de las Américas. Asimismo, aprobó la ley que restringe la patria potestad para la comisión del delito de feminicidio. Veamos. A iniciativa de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, de legislar en contra de la violencia familiar y en especial a favor de la mujer y el niño, el Pleno de la Representación Nacional aprobó el proyecto de ley que fija las causales para suspender y retirar la patria potestad por delito de feminicidio y que se amplía a otros considerados también graves o dolosos en contra de la niñez. El titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, sustentó el texto sustitutorio, luego del cuarto intermedio al que fue sometido luego de un amplio debate. En este tipo de delitos graves, dolosos, cuando se acepta la denuncia, es decir, se inicia el proceso, no por presentarse la denuncia, sino cuando el fiscal ya ha hecho una investigación preparatoria, una investigación preliminar, y denuncia el hecho en protección al niño, se suspende la patria potestad. Y si al final del proceso termina una sentencia condenatoria firme, se pierde la patria potestad. Según explicó Eguren, los delitos que se agregan al proyecto de ley y por el cual a un padre o madre se le suspende o retira la patria potestad son parricidio, infanticidio, trata de personas, violencia sexual, terrorismo, pornografía infantil y otros. Finalmente, la propuesta fue aprobada por 76 votos a favor, 1 abstención y 9 en contra. Previamente, la representación nacional aprobó por mayoría la resolución legislativa que autoriza al presidente Ollanta Humala a viajar a Panamá para participar de la 7ª Cumbre de las Américas. En el debate, el legislador Luis Galarreta del PPC pidió que el jefe de Estado fije posición condenatoria al gobierno de Nicolás Maduro por actos contra la democracia, en tanto que la bancada Fuerza Popular cuestionó las duras críticas contra la oposición. Por su parte, los parlamentarios oficialistas Daniela Bugatás, Teófilo Gamarra y Freddy Otarola rebatieron esos argumentos. Yo quisiera saber por parte del gobierno si realmente van a marcar una posición de defensa de la democracia, de defensa de los principios y los valores democráticos en la región, o va a ir a hacerle el compás al presidente Maduro, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Lo que se quiere ocultar es que en la Cumbre de las Américas, todo este sector demagógico y dogmático de extrema derecha fascista se queda sin discurso ahora que Estados Unidos se sienta a negociar en la mesa, no solamente con Cuba, sino también con Venezuela. Finalmente, la representación nacional aprobó por mayoría el texto sustitutorio del proyecto de ley del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental que destina la suma de 50 millones de nuevos soles como capital inicial para el financiamiento del mismo, contemplando el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. En la Comisión de Energía y Minas se acordó invitar a la ministra del sector, Rosa María Ortiz, para que exponga sobre la situación del proyecto minero Tía María y otros temas vinculados a su cartera. También deberán concurrir los directores de Petroperú y Perupetro. El acuerdo fue aprobado por unanimidad a pedido de los legisladores Freddy Sarmiento, Rofilio Neira y Natalie Condori en la sesión encabezada por el congresista Elías Rodríguez, en ausencia del presidente Rubén Coa. La ministra deberá explicar sobre los problemas con el proyecto minero Tía María en la región Arequipa, además sobre la no participación de Petroperú en la explotación petrolera conjuntamente con la empresa Graña y Montero, así como los avances en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. A la brevedad posible se convoque y se invite a la señora ministra de Energía y Minas para tratar la situación actual del sector, los balances, las perspectivas, los problemas que en este momento son materia de argumentos que hemos escuchado. Durante la sesión también se aprobó el retorno a la Secretaría de la Comisión los proyectos que proponen la reducción progresiva del uso de mercurio en la pequeña minería y minería artesanal, además de la regulación de los pasivos ambientales de la actividad minera y el que plantea priorizar la ejecución de proyectos de inversión con el uso de recursos geotérmicos en la región Tacna.
Finalmente se acordó archivar el proyecto de ley que proponía declarar de necesidad pública e interés nacional la generación de energía eólica como incentivo a la industria nacional. 8:40 de la mañana, la Comisión de Salud realizó una sesión extraordinaria en el Hospital Arzobispo Loaiza, en donde acordó solicitar al Pleno aprobar el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la reconstrucción y equipamiento de dicho nosocomio. Fue una sesión extraordinaria y considerada por los integrantes de la comisión de histórica, pues pocas veces se dan estos casos. La reunión se llevó a cabo en el anfiteatro del hospital y luego de un corto debate se aprobó el proyecto que permitirá contar con una infraestructura moderna y un equipamiento de última generación en favor de los pacientes que son atendidos diariamente en este hospital. Ha habido una excelente coordinación entre Ejecutivo y Legislativo para retomar este tema. Se ha aprobado la petición del gobierno allá para que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley que estaba un poquito dormido, que significa para priorizar la ejecución del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Luis García Bernal, director del Arzobispo Loaiza, destacó la presencia de los parlamentarios y explicó que uno de los puntos críticos que atraviesa su institución es el servicio de emergencia, que actualmente se encuentra colapsado. El hospital está con una infraestructura venida menos. Tenemos una sobredemanda, principalmente. Como ustedes han podido ver en los anteriores, en otros momentos, nuestra emergencia está pasando graves momentos. Entonces, lo que queremos, reconstituir nuestra emergencia y tener un nuevo hospital para seguir trabajando y dando la calidad de atención que siempre damos. En otro momento, el parlamentario Segundo Tapia pidió trabajar de manera conjunta para lograr el nuevo Hospital Loaiza. Agregó que actualmente este nosocomio se encuentra declarado por Defensa Civil como inhabitable. Lamentable decir, presidente, de que, por ejemplo, en vez de aumentar los presupuestos de nuestro hospital, el año 2013, en 2014, de 142.672.000 que aprobamos ahí en la Comisión de Presupuestos del cual soy miembro, se le ha dado, ¿cuánto? 79 millones. Prácticamente están ahogándolo al Hospital Loaiza. Los congresistas inspeccionaron las instalaciones de emergencia, medicina general, sala de quemados y otras áreas del hospital, encontrando ciertas deficiencias en infraestructura y la falta de material médico, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, los alcaldes de la mancomunidad de Conchucos, región Ancash, llegaron al Congreso para demandar la concreción del corredor económico Norcentral Perú-Brasil. En la reunión de trabajo organizada por el vicepresidente del Parlamento, Modesto Julcajara, con los alcaldes de las diversas localidades de esa zona ancashina, el alcalde de la provincia de Antonio Raimondi, Félix Lora, dio a conocer la decisión de la mancomunidad de Conchucos de impulsar una agenda priorizada en la que los temas centrales sean la construcción del corredor económico norcentral Perú-Brasil, así como la carretera longitudinal de Conchucos que uniría la sierra con la costa de la región Ancash. Estas dos agendas importantísimas está pues en el tapete de toda nuestra gestión, es decir, todo el esfuerzo que nosotros vamos a desplegar definitivamente deben estar enmarcados en estas dos agendas fundamentales. Jovino Rojas Sánchez, gerente de desarrollo urbano de la provincia de Huari, en representación de su alcalde, presidente de la Comisión de Gestión de la Carretera Interoceánica, explicó los pormenores de la ruta que seguiría el corredor económico, al tiempo de revelar que el proyecto original había sido distorsionado. Lamentablemente, este gran proyecto soñado por todos, por nuestros ancestros, ha venido distorsionándose por muchos proyectistas. Anteriormente se ha licitado esta obra y los proyectistas, los ingenieros, nuestros colegas, como son de gabinete, no han tomado en cuenta este tramo tan corto que es del puente Copuma al puente de Coyotá. Si de no lo han tomado como una vía adicional por la provincia de Huacaibamba. En este sentido, el congresista Modesto Julca dijo que la construcción de ese tramo de la carretera interoceánica Eje Casma-Huánuco-Brasil era un proyecto de larga data y que se había tocado muchas puertas pero sin resultados positivos. Cifró su esperanza en las coordinaciones que viene realizando con los diversos sectores para sacar adelante los proyectos que sacarían del atraso a la zona de Conchucos. Y nos hemos propuesto trabajar una agenda que permita que en los tiempos más cortos podamos lograr, en base a la mancomunidad que ya existe, ¿no?, un trabajo que permita
este proyecto y los otros que vamos a comenzar a trabajar sean de alguna manera atendidos. La regidora de la Municipalidad de Huaraz, Felicita Julca, responsabilizó a la corrupción en la pasada gestión regional por no haber cristalizado proyectos importantes como los mencionados en la reunión. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. En una ceremonia especial, el Congreso rindió homenaje al Colegio de Economistas por sus bodas de oro. En la actividad, el expresidente Alejandro Toledo presentó su libro Una sociedad compartida y señaló que América Latina es la región prometedora del mundo. El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, y el decano del Colegio de Economistas del Perú, Guillermo Aznarán, encabezaron la ceremonia por el 50 aniversario de la promulgación de la Ley del Economista. Durante la actividad se reconoció la trayectoria profesional y los aportes al país de notables economistas como el expresidente Alejandro Toledo, quien presentó su libro Una sociedad compartida, así como una conferencia magistral sobre los nuevos retos al futuro. Este libro es atrevido, admito, y no pido disculpas por mi atrevimiento. Es atrevido porque pretende con los datos de hoy día ver qué tipo de desafíos vamos a tener en los próximos 35 años. Toledo dijo que es un gran error depender solo de las exportaciones y la materia prima por correr el riesgo de una economía vulnerable y mencionó que América Latina es la región prometedora del mundo en los próximos 35 años. Por eso digo que América Latina es la región prometedora del mundo de aquí en 35 años. Si es que somos capaces de enfrentar los retos que nos presenta el mundo, cuyas decisiones hay que hacerlo ahora. En virtud de la ley del economista amparada por la Constitución, que para ejercer esa profesión se debe cumplir con dos requisitos: el título profesional y la colegiatura. Hay varias modificatorias, actualizaciones de la ley del economista que se ha presentado no solamente por el Colegio de Economistas de Lima, también el Colegio de Economistas del Perú y también otros economistas que han presentado, porque hay que actualizarlo, ¿no? Hay que actualizar esta ley y sobre todo darle el verdadero poder institucional, gremial y de formalización del país. A la ceremonia asistieron también los congresistas Carmen Omonte y Casio Guaire, este último presidente de la Comisión de Economía del Parlamento. Informó Central de Noticias del Congreso. La congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, presentó la primera edición del libro Ecomundo, publicación dirigida para niños menores de 10 años que promueve y sensibiliza el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Las autoras son Clara Omland y su menor hija Isamar. Tiene apenas 7 años y ha demostrado una especial sensibilidad y amor por la naturaleza, la misma que intenta transmitir a través de una serie de cuentos a los que ha llamado Ecomundo. La pequeña Isamar Omland, junto a su madre Clara Omland, presentaron en conferencia de prensa este texto en la que participó la congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Estos cuentos de Ecomundo, con un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, pero sobre todo con un diseño de imágenes que ayuda mucho a entender cómo es la mirada. Y sobre todo entender desde el punto de vista, desde el medio ambiente y el tema del cambio climático, que es un tema para algunos complicado. La pequeña Isamar, que tiene doble nacionalidad peruana y alemana, leyó un pasaje de sus cuentos en el idioma que más domina, el alemán, pero fue su madre, experta en Derecho Internacional Ambiental, quien explicó qué motivó a ambas a escribir historias que buscan concientizar y sensibilizar a la población en el cuidado del planeta. Es momento de que tengamos abrir conciencia para hacer un gran cambio en nuestras vidas y realmente aspirar a ese mundo sostenible de amor y de paz. En representación del diario La República, que impulsará la venta y difusión del libro de cuentos Ecomundo, estuvo el editor de la sección cultural, Pedro Escribano, quien resaltó la participación de la pequeña Isamar. El árbol de la amistad es un cuento que narra de cómo talan un árbol. Y por supuesto, ¿no? Todos los animales, los animalitos y los bichos que viven en ese árbol tienen que migrar, ¿no? Tienen que migrar hacia otro árbol. Pero esa migración, igual que pasa con nosotros en los problemas sociales, terminan ocasionando situaciones difíciles, ¿no?
Los cuentos estarán a la venta en las próximas semanas y su costo será de 7 nuevos soles. La Comisión de Trabajo aprobó extender el beneficio del descanso postnatal para las mujeres que tengan alumbramientos prematuros. También dijo, se dio el visto bueno al proyecto de negociación colectiva en las empresas estatales. La primera de ellas plantea que el descanso postnatal se extienda por 30 días naturales adicionales en los casos del nacimiento de niños prematuros con menos de 32 semanas de gestación. De esta manera, se modifica el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 26644, ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante. Los congresistas Segundo Tapia y Justiniano Pasa resaltaron la importancia de la propuesta, a la que calificaron de una iniciativa muy humana. Un niño más bien tiene que ser esperado y bienvenido y darle todas las condiciones para que pueda crecer, y no solo crecer, sino también el crecimiento y el desarrollo. La preocupación profunda que se tiene por la niñez, la preniñez, y todo lo que significa velar por la salud. No, realmente me alegra, ratifico una vez más ese cambio trascendental. Del mismo modo, fue aprobado el proyecto de ley que establece el derecho a la negociación colectiva en materia de remuneraciones en las empresas estatales. La iniciativa establece que esta deberá ser financiada únicamente con recursos propios de la entidad previamente incluidos en su presupuesto. El autor de la propuesta es el congresista Carlos Tubino. Este proyecto de ley trata de adoptar una posición que pueda armonizar tanto la negociación colectiva en las empresas estatales como evitar el desfinanciamiento de estas mismas empresas. La iniciativa precisa que los convenios colectivos que regulan condiciones económicas deben contar con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, los congresistas Johnny Lescano y Julio Gagó pidieron excluir al MEP de dar su opinión. El presidente de la comisión, congresista Rolando Reategui, aclaró del por qué sí debía participar dicho sector. Tenga la opinión favorable del MEP, que es la única entidad con la capacidad de conocer si es posible afrontar económicamente los costes de los convenios colectivos que se propongan. Según datos proporcionados, en el Perú existen 35 empresas públicas con 22.800 trabajadores y con una planilla de 1.506 millones de soles. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en CNC Matinal, su noticiero legislativo. Los invitamos a continuar en la sintonía del canal del Congreso y recuerden que también estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CNCTV Congreso. Los dejamos con los titulares del día. Congreso aprobó creación de ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Brindará información a partidos políticos para escoger a sus candidatos. Comisión de Energía y Minas acordó invitar a la ministra del sector para que exponga sobre la situación del proyecto minero Tía María. También citó a directores de Petroperú y Perú-Petro. En sesión realizada en Hospital Loaiza, Comisión de Salud aprobó proyectos que declaran de necesidad pública e interés nacional reconstrucción y equipamiento de dicho nosocomio. En foro organizado por vicepresidente del Congreso, alcaldes de Mancomunidad de Conchucos, Ancash, demandaron hacer realidad corredor económico Norcentral Perú-Brasil. En la Comisión de Comercio Exterior, congresista Johnny Cárdenas presentó proyecto para crear la ruta del café en la Selva Central con el fin de mejorar la promoción de este producto.